Hola chicos, bienvenidos. Vamos a desarrollar la segunda parte del tema cuentas. Vamos a comenzar por las cuentas que pertenecen al rubro del activo. La primera cuenta a analizar es la cuenta caja. Esta cuenta representa el dinero que tenemos en efectivo en la empresa. Cada vez que tenemos mayor cantidad de efectivo o la cuenta crece, la vamos a registrar en la columna del debe y cuando disminuye la vamos a registrar en la columna del haber. La cuenta cajas tiene saldo deudor. La cuenta banco cuenta corriente es la que representa al dinero o los cheques u otros valores que tenemos depositados en nuestra cuenta corriente bancaria y para cuyo retiro vamos a hacerlo mediante la emisión de cheques de nuestra firma. Cada vez que aumenta el dinero en la cuenta corriente del banco, lo registramos en la columna del debe y cuando disminuye, lo registramos en la columna del haber. Esta cuenta también tiene saldo deudor. La cuenta valores a depositar representará a todos los cheques que recibimos de terceros o valores equivalentes que todavía no están depositados. Cuando crece esta cuenta, se registra en la columna del debe y cuando disminuye, se registra en la columna del haber. Tiene esta cuenta saldo deudor. La cuenta deudores por venta representará a las personas que nos deben dinero de palabra u otros valores por las ventas a plazo de mercaderías. Ese es un detalle muy importante a tener en cuenta, que es la venta de mercaderías. Cuando crece esta cuenta, lo vamos a registrar en la columna del debe y cuando disminuye, se registra en la columna del haber. El saldo que tiene esta cuenta, es decir, la diferencia entre el debe y el haber, es un saldo deudor. La cuenta de deudores varios representará a las personas que nos deben dinero por la venta de bienes que no son mercadería. Esta es la diferencia con la cuenta anterior, porque lo que estamos vendiendo de palabra son bienes que no son mercadería que tenemos para la reventa. Cuando crece esta cuenta lo registramos en el debe, cuando disminuye lo registramos en la columna del haber y siempre debe tener saldo deudor. La cuenta de documentos a cobrar representa los pagarés que hemos recibido de terceros y que todavía no cobramos porque no llega la fecha del vencimiento. Cuando aumenta esta cuenta se registra en la columna del debe, cuando disminuye se registra en la columna del haber, por lo tanto también debe tener saldo deudor. La cuenta mercaderías, una cuenta muy importante, representa los bienes que tenemos destinados a la venta y que hemos comprado con ese fin, de revenderlas. A medida que crece la cuenta, la registramos en la columna del debe, cuando disminuye lo registramos en la columna del haber y tiene saldo deudor. La cuenta equipos de computación representa las computadoras u otros periféricos que tenemos para utilizar en el desarrollo normal y habitual de la actividad comercial. La computadora, la impresora, el mouse, fax, etc. Todos esos son equipos de computación. Cuando aumenta se registra en el debe, cuando disminuye se registra en la columna del haber y tiene saldo deudor. La cuenta de deudores morosos representa a los clientes que se han atrasado en el pago de la fecha fijada. Y cuando crece, la registramos en la columna del debe y al disminuirla, la registramos en la columna del haber y también tiene saldo deudor. Los deudores en gestión judicial son aquellos deudores que ya estaban en mora, es decir, que ya estaban atrasados en el pago y que por el transcurso del tiempo, es decir, que lleva muchísimo tiempo que no nos pagan, nos vemos obligados
a iniciar un juicio a fin de poder recuperar ese dinero. Cuando aumenta esta cuenta la registramos en la columna del debe y cuando disminuye la registramos en la columna del haber. Esta cuenta también tiene saldo deudor. La cuenta IVA crédito fiscal representa el crédito que se obtiene por las compras que hemos realizado en el mes. De manera que cuando aumenta la registramos en la columna del debe y cuando disminuye damos un crédito en la columna del haber. Y tiene saldo deudor. La cuenta IVA a favor es un activo, ya que el IVA que tenemos a favor lo hemos determinado en la posición mensual del IVA y es a consecuencia de que el crédito fiscal ha sido mayor al débito fiscal. Esta cuenta al aumentar va a la columna del debe y cuando disminuye va a la columna del haber. Como todas las anteriores, esta también tiene saldo deudor. La cuenta maquinarias representa las máquinas que hemos adquirido para utilizarlas en la transformación de la materia prima en productos terminados. Esta cuenta aumenta por la columna del debe, disminuye por la columna del haber y también tiene saldo deudor. La cuenta fondo fijo es muy especial porque representa la caja chica para gastos pequeños de la empresa. Esta cuenta al aumentar se registra en la columna del debe y al disminuir en la columna del haber. Y también tiene saldo deudor. La cuenta rodados representa los automotores, ciclomotores y demás que pertenecen a la empresa y que son utilizados en la actividad comercial. Es decir, que el auto del dueño no es un rodado, pero si tenemos una camioneta que está destinada al reparto de mercaderías, ese sí es un rodado. Cuando aumenta se debita, es decir, va a la columna del haber, y cuando disminuye se acredita, o sea, va a la columna del haber y tiene saldo deudor. Muebles y útiles representan los muebles y bienes que poseemos y usamos en la empresa. Los escritorios, las sillas, los armarios, esos son muebles y útiles. Cuando aumentan, van a la columna del debe, cuando disminuye, se registra en la columna del haber y también tiene saldo deudor. La cuenta instalaciones representa los bienes adheridos al inmueble, es decir, que están fijos a la pared, al techo o al suelo. Que estén adheridos al inmueble es lo que los diferencia de la cuenta anterior, muebles y útiles. Cuando crece lo debitamos, es decir, va a la columna del debe, cuando disminuye lo acreditamos, o sea, va a la columna del haber y tiene saldo deudor. Ahora veamos las cuentas del rubro pasivo. La primera a analizar es la cuenta proveedores. Es una cuenta muy importante porque representa a las personas a quienes les debemos dinero de palabra, es decir, que hemos comprado en cuenta corriente mercaderías. Y cuando crece va a la columna del haber y cuando disminuye a la columna del debe. Es decir, que los pasivos, el conjunto de deudas, van a ir a la columna del haber cada vez que crezcan. Esta cuenta tiene saldo acreedor, porque el haber tiene que ser mayor que el debe. La cuenta de acreedores varios se diferencia de la anterior porque representa a las personas a las que le debemos dinero de palabra, que le hemos comprado en cuenta corriente, pero lo que le hemos comprado son bienes que no son mercadería. Es decir, que podríamos haber comprado en cuenta corriente o de palabra un escritorio a un proveedor, pero en este caso se va a llamar acreedor vario, porque no me dedico a vender escritorios. Cuando crece esta cuenta lo anotamos en la columna del haber
y cuando decrece lo anotamos en la columna del debe y tiene saldo acreedor. Documentos a pagar es una cuenta que representa a los pagarés de nuestra firma que entregamos a terceros y que debemos pagar cuando llegue la fecha de vencimiento. Por lo tanto, cuando crece la vamos a acreditar, es decir, a la columna del haber, y cuando disminuye lo debitaremos por la columna del debe. Y tiene saldo también acreedor. Valores diferidos a pagar representan los cheques emitidos por nosotros de pago diferido y que tenemos que tener dinero depositado en nuestra cuenta bancaria cuando llegue la fecha de vencimiento. Cuando crece esta cuenta la acreditamos a la columna del haber y cuando disminuye lo registramos en la columna del debe. También tiene saldo acreedor. El IVA débito fiscal nos representa a nosotros un pasivo, ya que es el IVA que está a favor de la FIP por las ventas que hayamos realizado durante el mes. Y cuando aumenta esta cuenta se anota en la columna del haber y cuando disminuye se anota en la columna del debe. Como todas las demás, también tiene saldo acreedor. La cuenta IVA a pagar es el IVA que tenemos que pagar una vez que determinemos la posición mensual del IVA. Es decir, cuando el débito fiscal ha sido mayor que el crédito fiscal, nos queda un saldo que tenemos que ingresar al fisco. Cuando aumenta esta cuenta va a la columna del haber y cuando disminuye va a la columna del debe. También tiene saldo acreedor. Por último, vamos a ver las cuentas de patrimonio neto. Para nuestro caso solamente vamos a desarrollar la cuenta capital. La cuenta capital representa el patrimonio neto inicial del comerciante. ¿Cuándo se origina? Se origina por la diferencia del activo y el pasivo. Es decir, que activo menos pasivo es igual a capital. Cuando aumenta la cuenta capital, la anotamos en la columna del haber y cuando disminuye, la anotamos en la columna del debe. Esta cuenta tiene saldo acreedor. Bueno, hasta acá llegamos con esta segunda parte del estudio de las cuentas y los espero en un próximo video. Gracias, chicos.